Buenas noches a los representantes de los medios de comunicación. Les agradecemos su presencia esta noche, esta conferencia convocada de manera urgente para hablar específicamente y dar respuesta al pronunciamiento que hace unas horas hizo la dirigencia del Partido Acción Nacional. Esta conferencia será encabezada por nuestro presidente nacional, el doctor Enrique Ochoa Reza, y la secretaria general del partido, la maestra Claudia Ruiz Massieu. Se encuentra presente la mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Sin más preámbulos, damos pie primero al mensaje que nos dirigirá el presidente y la secretaria y posteriormente abriremos una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Muy buenas noches a todos los medios de comunicación que están aquí presentes, pero sobre todo a los ciudadanos que nos acompañan a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Es absolutamente falso que exista una supuesta elección de Estado o cualquier cosa que se le parezca. Lo que hay en el PAN es un estado de pánico por perder las elecciones. Fieles a su doble moral, los panistas recurren a la mentira y a la descalificación infundada. Es un recurso tramposo del PAN por la desventaja que ese partido y su candidata tienen en las encuestas. La causa es clara. Josefina Vázquez Mota no está recibiendo el respaldo del electorado mexiquense porque simplemente no la conocen. Josefina Vázquez Mota es una persona que hoy se dice mexiquense, pero que ni en su colonia ha sido vista. Es una persona que un día aparece norteña y se postula como diputada por la circunscripción a la que pertenece el estado de Chihuahua. Al día siguiente se dice poblana y se postula para un cargo de elección popular por la circunscripción del estado de Puebla. Y de pronto, al día siguiente, amanece mexiquense y se le antoja gobernar el Estado de México. No nos sorprenda que mañana el PAN quiera postular a Josefina Vázquez Mota en Yucatán. No ganará ahí, ni tampoco ganará en el Estado de México. Es una mexiquense de temporada y la gente del Estado de México lo sabe muy bien. Es una afrenta a la historia política del Estado de México que una persona que no tenga arraigo en esa entidad quiera postularse para gobernarla. Muchas gracias. Adelante, damos el uso de la voz a la maestra Claudia Ruiz Massieu. Muy buenas noches a los representantes de los medios de comunicación y a la ciudadanía que nos sigue. En el PRI tenemos claro que la responsabilidad de los gobiernos y de las instituciones del Estado es trabajar para la gente. En la democracia, la actividad de los gobiernos debe mantenerse invariablemente en el cauce de la ley. Las necesidades ciudadanas no entran en veda electoral. Por el contrario, exigen servicios y respuestas las 24 horas, los 7 días de la semana, y ello implica que todos los funcionarios del Gobierno de la República y de los gobiernos de los estados deben cumplir con su obligación y con sus responsabilidades ante los ciudadanos todos los días de la semana en todo el país, incluido el Estado de México. El Estado mexicano no tiene siglas partidistas, sirve a toda la población de nuestro país por igual. No vamos a caer en la provocación del PAN para suspender al margen de la ley y por un mero capricho electorero programas que benefician a la gente y que el Estado está obligado a brindar. El ámbito de competencia de los secretarios de Estado es nacional. No pueden detenerse los servicios que las instituciones del Estado mexicano prestan a la ciudadanía al margen de los plazos que la propia ley señala. Cada acción de gobierno en el Estado de México, cada visita de un funcionario federal a esa entidad se ha dado en el marco de la ley. En el PRI, todos los gobiernos emanados de nuestras filas obedecen puntualmente la ley. No confundamos lo que no es igual. Las campañas tienen su propio calendario y su propia lógica coyuntural, mientras que la labor de gobierno tiene una lógica que es permanente, que es responsable y que además en el Estado de México es y seguirá siendo transparente. Ya lo ha dicho el presidente de nuestro partido, esta no es una elección de Estado, esta es una elección a favor de los mexiquenses, para los mexiquenses y donde francamente deben elegirse los mexiquenses, elegir a un mexiquense.
Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Carmen Jaimes de Televisa. Buenas noches. Buenas noches. En la conferencia de prensa que por la tarde ofrecieron el presidente nacional del PAN y la candidata de este partido al gobierno del Estado de México, se centró sustancialmente en una publicación en la cual se señala que podría existir una investigación respecto de familiares de la candidata, de su padre y sus hermanos, de una probable actividad ilícita. La candidata señala que se investigue lo que se tenga que investigar, porque el que nada debe, pues nada teme. Que ella no tiene miedo e insiste en esta afirmación de que lo que se está tratando de hacer por parte del PRI, porque señala como probable mano detrás de este asunto al PRI, es que se está tratando de intimidar. ¿Qué responde a esta otra parte, el asunto de esta presunta investigación se debería de realizar? ¿Por qué en este momento se genera esta probable investigación, una acción de la PGR y de Hacienda respecto de la candidata, cuando se habla de que esta investigación se habría iniciado en el 2015? Solamente esa curiosidad por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Ha llegado el momento de que Josefina Vázquez Mota aclare de una vez por todas ante los mexiquenses, ante el pueblo de México, si ella está siendo investigada o alguno de sus familiares por conductas ilícitas. Es momento que aclare si ella ya tiene conocimiento de dichas investigaciones y desde cuándo lo tiene. Es momento que le transmita a su partido político si ya tenía conocimiento de que estaba bajo investigación cuando asumió la candidatura. Y es momento que le explique a todos los mexicanos que si ella ya tenía conocimiento de que ella o algún integrante de su familia están siendo investigados, ¿por qué no lo hizo del conocimiento público para que el electorado mexiquense tenga esos elementos claros en consideración para valorar su voto? Suceda Alcántara del periódico El Universal. Buenas noches. Preguntarle, presidente, si usted le haría un llamado a la candidata a que ella misma sea la que haga la declaración de su familia, si bien no, ella ha dicho que no está involucrada, sí que de todos modos se deslinde a su familia de este vínculo al que le hacemos referencia. Y si ustedes dicen que no es una elección de Estado, entonces, ¿cómo decirle a ella que no señale al PRI como el intelectual de esta información? Que no trate, Josefina, de confundir a los mexicanos, que no trate de confundir a los mexiquenses. Si ella tiene conocimiento de que ha sido investigada de tiempo atrás, ella o cualquiera de sus familiares, está en su responsabilidad hacerlo público, comunicarlo claramente y explicar por qué conductas está siendo investigada, ella o sus familiares, desde hace cuánto tiempo tiene conocimiento de ello, y que se presenten todos los elementos de esa investigación para que de boca de ella, por su propia voz, podamos conocer todos a qué se están refiriendo esos señalamientos. La rendición de cuentas es fundamental en nuestro país. No podemos permitir la impunidad y precisamente las instituciones de impartición de justicia deben de continuar su labor. Si ella tiene información sobre las actividades supuestamente ilícitas de sus familiares, debe de presentarlas ante la opinión pública. Claudia Guerrero del periódico Reforma. Gracias, buenas noches. Doctor o maestra, quien me quiera responder, quisiera preguntarle si desde su punto de vista consideran normal el activismo que tienen funcionarios federales en territorio mexiquense. Se han regalado computadoras, se han regalado tarjetas, monederos electrónicos. Preguntarles por qué ahora se intensifican justamente esas acciones y no antes, porque ahora que están cerca de las elecciones.
Y justamente el activismo o la presencia de los funcionarios federales no es la misma que hay en otras entidades del país, de ahí los cuestionamientos de la oposición. Quisiera saber si pueden abundar un poco en el tema. Buenas noches, Claudia. Como ya señalamos, la actividad de los funcionarios del Gobierno de la República tiene que ver con una responsabilidad que tienen en razón de sus propios cargos y que es una responsabilidad para con los ciudadanos de México en todas las entidades federativas. Los funcionarios del Gobierno federal rutinariamente realizan visitas y giras de trabajo a todas las entidades federativas, en razón de las necesidades de la población de cada una de las entidades, de los distintos beneficiarios, de los distintos programas del Gobierno de la República, y esta es una actividad, insisto, cotidiana, que no se circunscribe ni tiene relación con una materia electoral, sino más bien con la responsabilidad intrínseca que tienen estos funcionarios. La actividad que hemos visto en el Estado de México responde a esta responsabilidad que, insisto, es permanente, es con todos los mexicanos independientemente de la entidad donde residan. La participación del Gobierno de la República, de los gobiernos de los estados, debe de continuar respetando la ley. Claramente los ordenamientos jurídico-electorales que nuestra democracia tiene establecidos señalan los tiempos y formas del actuar gubernamental, tanto federal como estatal, siendo absolutamente respetuosos de la ley. Ambas estructuras de gobierno deben de cumplirle a la ciudadanía, deben de atender puntualmente las demandas ciudadanas para mejorar el desarrollo social, económico y cultural de todas las entidades del país y, observando la ley, permitir que los partidos políticos participen en las contiendas electorales y que sea la ciudadanía con plena información y transparencia quien decida con su voto quién debe de gobernarlos. Carolina Rivera, del periódico Milenio. Gracias, buenas noches por acá atrás. Quisiera preguntarles, finalmente hay una disputa entre los partidos y pareciera que la ciudadanía es quien está siendo pues víctima de todas estas confrontaciones que hay, además de que señalan de que no va a haber una suspensión de programas sociales a capricho de los partidos políticos. Sin embargo, no hay un exceso en el uso de estos programas sociales o de estos spots como acusan en favor o en beneficio del candidato del PRI. Gracias, Carolina. Insistir, como ya ha señalado el presidente de nuestro partido, que la actividad de los funcionarios del Gobierno de la República se inscribe perfectamente dentro del marco de la ley, que responder a las necesidades ciudadanas es una exigencia y una responsabilidad de los funcionarios del Gobierno de la República y de todos los gobiernos, que no tienen que ver con una actividad electoral, que sin embargo la propia ley electoral determina los tiempos y los modos en los que pueden desarrollar estas actividades una vez iniciados los procesos electorales. El Gobierno de la República, sus funcionarios desarrollan con toda responsabilidad estas actividades, estas acciones en todas las entidades del país. El Estado de México no es una excepción y en el marco de la ley se seguirá haciendo conforme la propia ley electoral lo señale. Vamos a concluir esta conferencia de prensa con Magali Juárez, del periódico El Financiero. Presidente, secretaria, quien guste responderme, preguntarles si este tipo de información no forma parte ya de, o nos está adelantando el inicio de campañas de lodo, de guerra sucia para los próximos procesos electorales, tanto en el Estado de México como en las demás entidades. ¿Ustedes estarían visualizando este tipo de estrategias por parte del PAN y también de Morena, que están atacando constantemente a los candidatos del PRI, haciendo estos señalamientos? Atacan porque están desesperados. Atacan porque los números en las encuestas no les favorecen y en ese sentido están tratando de generar una cortina de humo. Lo que es verdadero, lo que es cierto, es que el candidato del PRI en el Estado de México, Alfredo del Mazo, inicia la contienda electoral a la cabeza en todas las encuestas publicadas por diversos medios de comunicación aquí presentes. Por otro lado, estamos los priistas convencidos que en estricta observancia a la ley electoral, los funcionarios federales y estatales deben de cumplirle a la ciudadanía, deben de continuar los programas sociales, educativos, de salud pública, de infraestructura que la ciudadanía demanda.
respetuosos de la ley y atendiendo perfectamente a lo que el calendario electoral establece en todas las entidades federativas donde hay contienda. A lo que sí hacemos un llamado es a que los gobiernos de acción nacional redoblen el esfuerzo, porque se les está desmoronando la seguridad de sus estados entre las manos. Lo vemos claramente en los estados de Chihuahua, de Tamaulipas, donde los gobernadores están de viaje en lugar de estarle resolviendo la problemática de creciente inseguridad a su ciudadanía. Lo que necesitamos es que los gobiernos actúen de manera responsable. Claramente también es el caso en Veracruz, donde ha habido claros señalamientos, donde la inseguridad está fuera de control y lejos de que los gobernantes panistas actúen con responsabilidad y eficacia, simplemente tratan de señalar hacia otros espacios del desarrollo del país sin ponerse a trabajar responsablemente a favor de los ciudadanos. En el PRI claramente señalamos que los programas de asistencia social, de cobertura educativa, de salud pública, de infraestructura, de asistencia, deben de prestarse a todos los ciudadanos por igual, conforme lo establecen las leyes electorales de nuestro país y siendo respetuosos del calendario electoral. Exigimos que los panistas se pongan a gobernar y dejen a un lado su pánico electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su atención. Concluimos la conferencia de prensa.